En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Dentro de este proceso perverso en que estamos embarcados para entregarle el país a las FARC, aparece ahora una versión de ellas y una manera de presentarlas ante la sociedad que no se nos había ocurrido. Cuando leímos en las páginas del Tiempo las 4 que están dedicadas a hablar de las maravillas que son las FARC ahora, del paraíso en que están convertidos los campamentos guerrilleros, cómo no bajan la guardia, pero ahora son tan tranquilos, tan felices, cómo se bañan todos al mismo tiempo, hombres y mujeres, cómo comparten el mismo pan, cómo se entienden, cómo se aman. Uno inmediatamente se transporta a quien ya se le ocurrió esa historia, la historia prehistórica, la historia antes de la historia, que Juan Jacobo Rousseau consagró en lo que él llamó el buen salvaje. El hombre era así como ahora nos describe el Tiempo que son las FARC. La señora Marisol nos está transportando a la época prehistórica de Rousseauiana y a la creación del buen salvaje. El buen salvaje era eso, vivía lejos de la civilización, vivía sin leyes, vivía sin limitaciones que se impusieran los unos a los otros, sino que todo era maravilloso. Todo era extraordinario, todo era la presentación espontánea de las fuerzas más elementales que salían del corazón, siempre en beneficio de los demás y en beneficio de sí mismo. Las cosas se dañaron cuando alguien resolvió distinguir lo mío de lo suyo, cuando empezaron las luchas por el poder, cuando empezaron los cambios que fueron produciendo una vida social que dañó al buen salvaje. Lo dañó. Pues hemos vuelto al buen salvaje. Las FARC son los buenos salvajes. Uno lee la columna de la señora Marisol y se le vuelve la boca agua para que le den un campito y pueda vivir así feliz y próspero y maravilloso en esos idílicos parajes que son las FARC. ¿Hasta dónde hemos llegado, por Dios? ¿Hasta dónde? Como si no supiéramos lo que son las FARC, como si no supiéramos del odio que las nutre, como si no supiéramos de eso que llaman su disciplina interna. Esos guerrilleros que ustedes ven ahora bañándose los unos con las otras y en una situación feliz y aprendiendo geografía y geometría y matemáticas y todo lo que conviene para ser los ciudadanos del mañana, ¿de qué se alimentan esos campamentos? A la señora Marisol se le olvidó decir que la mayoría de esos guerrilleros han llegado niños, robados del seno de sus padres y sometidos a la prédica del odio. Para estar en esos campamentos hay que saber odiar a todo lo que no esté en esos campamentos. Y al mismo tiempo saber obedecer, sin limitación ninguna, porque el amo es el dueño, es el señor del campamento, que tiene una disciplina muy sencilla. El que cometa algún acto individuo de indisciplina inmediatamente es castigado. ¿Con qué pena? Con el fusilamiento. Es una pena sencilla y fácil. Fulano de tal desobedeció. Oigan ustedes fulanos, se lo llevan y lo fusilan inmediatamente. Y entonces reina la paz, porque cualquiera sabe que el menor acto de indisciplina, la menor demostración de que ese tal quisiera conocer algo del mundo que no es el campamento de las FARC, a ese lo fusilan. Las mujeres que son simplemente los objetos que conocemos, los pastos sexuales del jefe guerrillero, el primero, el que se reserva la más bonita, la más recién llegada, la más joven entre las niñas que llegan. Y desde luego, pues lo que tiene que pasar pasa y quedan embarazadas. Inmediatamente son transportadas a esos sitios idílicos también, de la que la señora Marisol no nos cuenta mucho, que son los sitios donde todas tienen que abortar,
porque no está permitido que tengan hijos, pues los hijos son un desastre para esa disciplina, para esas movilizaciones, para esas demostraciones de afecto infinito que hay entre los guerrilleros, de manera que allá pasan y allá abortan. Si logran no morirse en el aborto, porque el aborto lo hace un guerrillero ignaro, un salvaje, a quien le entregan unas tenazas para que practiquen los abortos al interior del cuerpo de las mujeres. Las que sobreviven vuelven, las que no sobreviven pues se mueren y son reemplazadas por otras niñas que llegan allá. Los campamentos guerrilleros convertidos en ese buen salvaje que el tiempo nos muestra es lo más indignante, porque es lo más contrario a la razón y contrario a la verdad histórica. Los campamentos guerrilleros son verdaderos infiernos, infiernos de odio que han sido formados por niños arrancados del seno de sus padres y que aprendieron a odiar por encima de cualquier consideración. Clases de geometría y clases de dibujo y clases de aritmética y clases de geografía era lo que nos faltaba por oír. Ahora seguramente para prepararse para la gran jornada política deben estar estudiando a Aristóteles y a Platón. Hoy hablaremos no de los neoplatónicos, sino del hombre que transportó a Aristóteles de la antigüedad clásica a la Edad Media. Hablaremos de Boecio, que es el anticipo obligado de Santo Tomás. Es lo que deben estar estudiando seguramente en los campamentos guerrilleros. Y después estudiarán la escuela clásica del derecho natural y les hablarán de Hugo Grocio y de John Locke y de Christian Wolff, preparando el advenimiento de la época moderna de la Revolución Francesa y de la Revolución Francesa contada a su manera, para llegar a la democracia, a esa democracia plena y absoluta que se vivió sobre todo en el régimen staliniano en la época de Lenin, porque pues hay que enseñarles también marxismo-leninismo. No hay derecho, no hay derecho. Uno se asombra realmente de la capacidad de abyección que tienen los nuevos periodistas para llegar a estos extremos. Nos están planteando la historia del buen salvaje, de esos sitios idílicos, paradisíacos, que son los campamentos de las FARC, donde todos se aman, donde todo es paz, donde todo es armonía, donde todo es el deseo de vivir en un mundo nuevo, en un mundo distinto, el paraíso marxista-leninista, que eso es en el fondo el objetivo de todos estos movimientos tan hermanados, tan amorosos, tan tranquilos, tan pacíficos, donde no se oye una mala palabra, donde no hay un mal deseo de alguien con respecto al otro, donde todo es armonía. No hay derecho a que esos infiernos nos los vengan a presentar ahora con estas características, a ver quién cae y a ver quién acepta que esos guerrilleros tan buenos y tan simpáticos y tan queridos sean ahora funcionarios, servidores del gobierno, para que lleguen a iluminar con sus luces y a encender con el fuego de su corazón el corazón de todos. No hay derecho. Tan bajo no se puede caer. Tanta mentira no puede caber. Pero esa es la propaganda oficial de todos los tiranos. En el fondo, los tiranos siempre han propuesto la imagen de un salvaje nuevo. Ese fue lo que propuso Hitler, eso fue lo que propuso Stalin, y eso sí, el que no estuviera de acuerdo se iba para el Gulag o se iba para los campos de concentración, pero los demás seguían viviendo en paz y en armonía, la paz y armonía de los campamentos guerrilleros, a las que hoy el diario El Tiempo les dedica las primeras 4 páginas. ¿Cuántas vendrán, por Dios? ¿Cuántas vendrán? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.